Bueno, y ahora a continuación vamos a escuchar algunos poemas del maestro Juan Manuel Dávila Tejeda, quien tiene varios libros, como ya nos había comentado. Espero que sean de su agrado. Para empezar, nos va a compartir del libro Consagrar la Resonancia, un poema. Tiene bastantes, Cuando lo conocí me quedé maravillada con su obra, porque en realidad es algo maravilloso cuando una persona escribe desde joven y empieza a editar y después pues a hacer libros también para otras personas. Es una persona muy compartida, una persona muy linda. Bueno, con ustedes el maestro Juan Manuel Dávila Tejeda. Bueno, voy a leerles un poema de mi libro Consagrar la Resonancia, como ya dijo Emma Villa. Es un poema que ganó un premio. Es un fragmento lo que les voy a leer nada más, porque el poema es muy largo. Se llama Murales de Bonampak y está dedicado a José Amaya Uc, que fue el que cuando yo tenía 15 años él me llevó a Yucatán a conocer las ruinas de Chichén Itzá y todo eso. Murales de Bonampak, canto primero. Amanece en Bonampak. Tras el templo de las inscripciones, el sol comienza a arder. De entre los montículos, plagados por la maleza, emerge la fragancia de antiguas culturas. Roca viva, agua virgen, viento que palpita y canta entre las majestuosas ceibas. Arte secreto y milenario que ornamenta y dé esplendor a nuestro pasado. Gloria, milagro, orgullo y magnificencia de mi raza. Desde el corazón verde de Bonampak alzo mi canto. Desde este lluvioso lugar pido permiso a Chac para loar la grandeza de mi raza. También a Pacal el Grande, el que fue enterrado con espléndidas joyas. A Cal Balán, su hijo, constructor del Templo de la Cruz y del Templo del Sol y de la Cruz Foliada. Llueve, todo se nutre de lluvia divina, el agua se lleva lo bueno y lo malo, por las empinadas escalinatas desciende Chac. Sus ojos petrificados contemplan la selva, sus montañas, los frisos decorados con mosaicos de piedra y crestería. Magnificencia que se funde con el horizonte azul turquesa, el cielo cuajado de estrellas, llora su muda soledad. En los murales de Bonampak, los músicos hacen bramar sus trompetas de madera. En el silencio ancestral de la reminiscencia se despeña su voz. Templos y edificios, jeroglíficos y estelas, gloria y esplendor labrados en roca, páginas de piedra que aún no se develan, historia petrificada que late y respira, fluye y se derrama. Como aves de rapiña, los que tienen la fuerza esperan, los que tienen el mano están atentos, los jefes guerreros, los crueles, los hambrientos de riqueza y poder, los que humillan y sirven a los poderosos, los que cobran al monarca por sus servicios.
Postrado en el suelo, desnudo y sangrante, el prisionero implora piedad. Su vida pende de una palabra. Al frente el más feroz, el más cruel, el que atemoriza, el ataviado con piel de jaguar y mirada de víbora de chacal, saña y crueldad en sus ojos. No se escucha la voz de los poetas, de los sabios, de los que curan y enseñan, de los que custodian la historia, de los dueños de la tinta negra y roja, de los que resguardan los códices, de los que labran las estelas, de los que escupen bajo relieves. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu obra. ¿Algún mensaje que quieras dar, así brevemente? Pues el mensaje que quiero dar es que ojalá y las mujeres y los hombres hagan equipo y dejen de seguir peleando y recriminándose, porque eso es lo que necesita el mundo, paz y tranquilidad, que sea ejemplo para sus hijos. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Y bueno, pues continuamos. Hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, pues con ustedes, aquí nuestro queridísimo maestro, escritor, poeta y editor, Juan Manuel Dávila Tejeda, quien nos va a hacer el favor de comentarnos qué es lo que piensa acerca del día 8 de marzo, donde nosotros no festejamos, conmemoramos el Día de la Mujer. Porque como ustedes bien saben, hay mujeres que han dado su vida, como por ejemplo las hermanas Mirabal, que es Patria, Minerva y María, y también Dedé, la cuarta hermana, que a ellas las asesinaron en 1960, 2 años antes de que yo naciera, y sin embargo, cuando yo crecí y me interesé por conocer el por qué ellas habían fallecido, bueno, no fallecieron, las asesinaron por luchar por sus derechos, por tener otra ideología. En la República Dominicana, ellas las conocen como las mariposas. Y bueno, le cedo la palabra a nuestro queridísimo Juan Manuel Dávila Tejeda. Adelante. Buenas tardes a la audiencia, a este evento importante al que me invitó Emma. Aquí estamos, pues les platico que yo soy escritor y poeta, también soy editor y artesano. A veces es muy malo hablar de uno, también soy escultor, pero en la realidad no vivo del arte, sino que soy carpintero. Tengo un taller de carpintería y de ahí es donde vivo. Desde pequeño empecé a escribir. No vengo de una familia de escritores ni de intelectuales. Simple y sencillamente me gustó escribir, leer mucho. He leído, se puede decir que los escritores más importantes, premios Nobel o escritores ya consagrados, y de ahí he hecho mi trayectoria. He escrito más de 14 libros, he ganado como 13 premios, he dado clases, y eso sería a grandes rasgos mi trayectoria. Una de las cosas que más me ha interesado en mi carrera ha sido el promover a los jóvenes valores, a los que van comenzando a escribir. Les platiqué que he dado talleres y en esos talleres he descubierto que ha habido mucho talento, y para que ese talento no se perdiera tuve que hacer una revista, varias revistas. He tenido ya varias revistas, una en Ciudad Nezahualcóyotl hace como 40 años, se llamaba Lapsus, otra en Valle de Chalco que se llamaba En el Ombligo, Voces Flóridas de Jico, y terminando con Bulimia de Camaleones, que nació en el Faro de Oriente, en el taller del maestro Eduardo Cerecedo. Y en esa revista publicaron muchos alumnos que, como yo decía, los topaba como si fueran gallos,
con escritores ya consagrados como Renan, como Efraín Bartolomé, como pues muchos escritores que participaron en esta revista. Esta revista me trae muchos recuerdos gratos porque en ella participaron ilustrándola pintores importantes y escritores importantes también. Bueno, en esta revista se le dio la preferencia a jóvenes y a señoritas. Nunca tuve una preferencia por alguien en especial. Hubo muchas. Ahí, por ejemplo, Emma Villa publicó, Alejandra González, que en paz descanse, Yoali. Podría hablar como de 20 o 30 poetas mujeres, y también Sergio Alarcón también publicó ahí en la revista. El maestro Cerecedo era el encargado de revisar que los textos estuvieran bien, sin errores ortográficos, y ya después yo ya me encargaba de elaborar la revista y de darla a conocer. Esta revista se presentó en muchos lugares, en la Feria del Libro del Zócalo, de Minería, de muchos lugares, y los jóvenes publicaban ahí. Su obra ya no quedó perdida en los burós o en sus libretas, se fue dando a conocer, pero pasó una cosa: los jóvenes fueron escribiendo más y ya con el tiempo pues tuvieron la necesidad de hacer libros, y de ahí nacieron muchos escritores y muchos libros. Otra cosa importante es que de ahí también nacieron premios nacionales de literatura mexicana. Para mí es grato mencionarlo, ya que, por ejemplo, mi maestro Eduardo Cerecedo, lo admiro, lo respeto, es para mí lo máximo. Él tuvo la fortuna de sacar a 10 o más premios nacionales, lo que digo que es un fenómeno. Todo esto que les platico, estamos hablando como de 20 años de trayectoria que estuvimos trabajando, publicando, leyendo en ferias, porque el FIL del Zócalo nos publicó libros, inclusive una anécdota que estábamos platicando hace rato, que en un día citó al taller del maestro Cerecedo, se les pidió a los alumnos que escribieran un poema, y ese mismo día su poema salió ya en forma de libro aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues eso es lo que les puedo platicar un poco de mi trayectoria. Ahora, respecto a lo que pienso de la mujer, pues es algo que tendría que remitirlo a lo que ha sido mi vida un poco. Cuando yo me casé, mi esposa se enfermó al poco tiempo, cuando estaba embarazada, y quedó hemipléjica, le dio una trombosis. Yo tenía un taller, dejé mi taller y me dediqué a cuidarla, a rehabilitarla, y yo no me importó nada. Yo ya tenía taller, gente trabajando, carros, máquinas, todo lo dejé por mi esposa, y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque la quería. ¿Y por qué? Porque yo fui criado en una familia de 9 mujeres y 2 hombres, y ahí nos enseñaron a respetar a la mujer. ¿Qué pienso de la mujer? Que la mujer es fundamental en este mundo. No es menos, no es más. Simple y sencillamente se complementa con el hombre. Todos tenemos una madre, una hermana, una hija, sobrinas, amigas. Y yo, a lo mejor lo toman a mal lo que les voy a decir, pero odio, lo digo 3 veces, para que no después digan que no lo dije, o que yo lo quiera negar. Odio a los que violan a las mujeres, a los que matan a las niñas,
a las que las maltratan y las tratan mal. Yo estaría a favor de la pena de muerte como se ha dado en muchos países, como es China, como es Arabia, como es Irán, como hay muchos países en los cuales se ha dado la pena de muerte, se sigue dando a todas esas personas que violan a las mujeres, a los niños, a las niñas. ¿Y por qué digo esto? Porque digo, con la vara que midas debes de ser medido, ojo por ojo, diente por diente. Está fuerte lo que digo. En este país más que nada en el cual se dice que abrazos no balazos. Pero ¿cuánto feminicidio hay en México? ¿Cuántas mujeres? Me remito a desde las muertas de Chihuahua, que ya son muchos años y ya nadie las menciona. Pero yo en su tiempo lo estuve viviendo. Cómo agarran, violan a una mujer, la matan, la avientan en una bolsa y todo sigue igual. Y entran nada más en estadísticas. Ya se han matado a 50,000 mujeres y se sigue diciendo como si fuera una cosa tan sencilla. A mí me gustaría que la gente tuviera un poco más de empatía y se pusiera en ese lugar de esas mujeres buscadoras que andan con una varilla picando el suelo a ver si apesta la varilla porque hay un muerto abajo y a ver si encuentran el cadáver de su hija, de su nieta, de su madre, no sé. Es muy feo, es muy difícil hablar de todo esto, pero alguien lo tiene. Porque muchos no lo hablan. Yo digo que pues yo debo de hablarlo. Yo le he escrito a las mujeres muchos poemas bonitos también. Yo pienso que la mujer no es más, como dije hace rato, ni menos que el hombre. Pero tiene una gran responsabilidad. La mujer debe de empezar a cambiar desde su hogar, desde el momento en que se casa, desde el momento en que escoge el hombre que va a ser su compañero para toda la vida. Porque muchas veces se escoge a un golpeador, a un borracho, un drogadicto. Entonces ella debe tener mucho cuidado. Ahora, muchas mujeres a veces siguen apoyando esa tradición de que no, tú eres mujercita, debes de respetar a tu hermano, darle de comer, lávale la ropa, él es el que manda. O a veces a la mujer, ¿qué pasa cuando se casa? La golpean y se queda callada. Es que quiero mucho a mi esposo. Con el tiempo va a cambiar y el esposo no cambia. Entonces la mujer en el momento en que es golpeada, inclusive en que ofendida, porque hay muchas formas de violencia, pues ella debe de denunciar y dejar a esa persona, porque una persona así no vale la pena. Discúlpenme si hablo así tan fuerte, pero es que es la realidad que me ha tocado vivir y que estoy viendo en este país. Yo pienso de la mujer que Dios escogió a la mujer porque la mujer es abnegada para cuidar a sus hijos, para ir... Perdón. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. A continuación les voy a presentar a nuestro amigo muy querido, Víctor M. Hernández, poeta y diseñador industrial. Quisiera comentar con ustedes que es una persona que siempre nos está apoyando, que siempre está atento a todo lo que estamos haciendo y también es parte de la tertulia. A mí personalmente me apoya con los carteles, con la propaganda para mis presentaciones y bueno, ¿quién más que él para hablar de lo que él sabe hacer? Con ustedes, Víctor M. Hernández. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Agradezco la oportunidad, agradezco mucho a Jade Villa
la oportunidad de estar aquí como parte de su evento. Yo lo que quiero comentar al respecto de lo que Emma nos comenta, yo trabajo para la industria, trabajo en una fábrica de llantas sólidas industriales, una fábrica que tiene mucho tiempo, tiene 60 y tantos años de existir, y normalmente había sido una fábrica habitada solamente por hombres, por la cuestión de que se creía o se cree en algunos aspectos que la mujer no tendría la misma capacidad para desarrollarse en una fábrica. Nosotros en esa fábrica desarrollamos, como no estábamos de acuerdo con esa idea, desarrollamos un departamento de producción de puras mujeres, y lo pusimos a competir contra el departamento de hombres, y resultó que las mujeres son mucho más productivas que los hombres, ¿no? Ay, mira qué interesante. Y bueno, también me gustaría que nos comentaras, ¿tú qué piensas acerca del día 8 de marzo, cuando hay que conmemorar a la mujer? ¿Qué piensas acerca de eso y cómo has apoyado a las mujeres de tu entorno? Ok, yo creo que es muy importante para esa fecha estar bien conscientes del origen, para reconocer y manejarlo como una conmemoración y no como un día de festejo, ¿no? Se está conmemorando el nacimiento de un movimiento por cuestiones no gratas, y entonces lo que estamos tratando, lo que tratan de hacer en el movimiento es generar reconocimiento y apertura para las mujeres, alzar la voz para acabar con esas cuestiones de violencia, de sesgo, de ocultamiento, de no reconocimiento de la mujer, no tanto como felicitar por un día, ¿no? Es más bien reconocimiento por el origen que da al movimiento, y que tenemos que empezar a sumarnos todos para realmente no solo conmemorar, sino apoyar, ¿no? Ser partícipes de, poner cada quien nuestro granito de arena, ¿no? Con respecto al día como tal, eso es lo que podría decir, y me parece maravilloso que haya eventos como de Con Alma de Mujer, que trata desde ese origen alzar la voz y compartir arte, ¿no? Muy bien. Pues me parece muy interesante también que tú tienes un libro en el cual escribes acerca de la mujer de una manera maravillosa. Me gustaría que nos comentaras cómo te nació escribir eso, cómo te llegó la idea, quién te ayudó para que naciera ese libro. Ok, la idea viene de la vida misma, ¿no? Yo creo que no es ningún secreto como seguramente todo el mundo, pero yo lo puedo vivir como parte de América Latina o de México, el trato que se le ha dado a la mujer. Yo de hecho estoy educado en una familia machista, tuve un padre que era una buena persona, tengo una madre que es una excelente persona, pero ambos recibieron una educación machista, y ellos la transmitieron como tal, ¿no? Entonces a mí me educaron como macho, ¿no? Como macho. Y yo cuando empecé a tomar conciencia, cuando iba en la preparatoria y después en la universidad, empecé a darme cuenta de cosas que yo no veía bien, ¿no? Vejaciones hacia mi madre que ella soportaba, pues, hasta con amor, o maltratos o abusos que se ven como cosa común, como cosa cotidiana, como el Víctor, porque es el hombre, no hace qué hacer, y tú como eres mujer, su hermana, tienes que lavarle y plancharle, y cosas así que uno va viendo que dice, está mal, que eso está mal, ¿no? Sí, y eso es muy común aquí en México, por lo menos, ¿no? Sí, de hecho sigue siendo. Sí. Y además es un punto que hay que atacar muy bien, hay que revisar muy bien, porque es un punto que va también hacia las mujeres. O sea, tanto la mamá como el papá educan machos, ¿no? Entonces tenemos que hacer conciencia para nosotros tomar la responsabilidad como entes individuales y como pareja, de formar personas responsables, tanto hombres como mujeres, alejados del machismo, ¿no? Enseñar a la mujer a que debe ser reconocida y enseñar al hombre a reconocer a la mujer. Precisamente de esa idea viene mi libro, ¿no? Sí. Porque a mí ya no me gustó esto, yo dije, esto tiene que
cambiar, esto no puede ser así. Y entonces yo empecé a hablar con mi esposa sobre estas cuestiones de las que yo no estaba de acuerdo y de los derechos que uno puede tener como pareja o como ser humano, que deben ser exactamente iguales, quitando las cuestiones físicas. Claro. Los derechos deben ser exactamente iguales tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Sí. Si yo como esposo me puedo ir a tomar una cerveza con mis amigos, pues también mi esposa tiene derecho a irse a tomar una cerveza con sus amigas o con sus amigos, ¿no? O a bailar, o vamos juntos, o cada quien, pero los derechos que uno tenga los debe tener también el otro, ¿no? Y fíjate que justamente es a donde yo iba con esa pregunta, al decirte que cómo has apoyado a las mujeres de tu entorno. Con eso me refiero a tu esposa, a tus hijas, a tus hermanas, a tus amigas. Sí, ya de hecho, digamos que a mis hermanas, pues yo ya no pude tanto, ¿no? Sí. Porque yo me fui separando de la familia mientras iba madurando todo esto. Lo único que hago es sí ser consciente en mis consideraciones en tratos familiares, pero con quien definitivamente sí lo he hecho de manera completa es con mi madre, con mi esposa, con mis hijas y tal vez en menos manera con todas las demás mujeres que tienen que ver con mi entorno, ¿no? Ay. Pero así de manera fuerte, pues he educado a mis hijas para que sean rebeldes, para que exijan sus derechos, para que sean respetuosas y para que no vayan a crear machos también ellas, ¿no? Lo mismo con mis hijos, ¿no? De ver y qué bonito, que hay que la verdad. respetar, ¿no? Sí, Que hay que sí. respetar y lo que uno pide, pues hay que empezar dándolo, ¿no? Sí, porque de eso se trata, ¿no? De apoyar a las mujeres, a las hijas, de terminar con el patriarcado en cierta forma, porque muchos años nos ha afectado, ¿no? A bastantes mujeres, Sí. no a todas, pero sí a la mayoría. Entonces, para mí esa forma de pensar, esa manera de actuar tuyo me parece muy buena. Y de ahí hacia la poesía, pues entonces yo lo tomo a la luna como esa figura femenina. Yo pienso que la parte femenina, la parte maternal es la que siempre acaba salvándonos. Cierto. Siempre nos acaba salvando. Sí. De hecho, la familia, pues el gran sostén de la familia sigue siendo la mujer, la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la parte maternal siempre nos salva, ¿no? Y en la parte poética yo tomo la figura de la luna como la parte maternal, como la parte femenina. Aunque pudiera sonar como un lugar común, yo he estudiado bastante para, en este libro, vaciar toda esa información o esa sensibilidad que traigo basado en el feminismo sin volverlo un lugar común, ¿no? Le he estudiado para representar a la mujer a través de la luna o a la luna a través de la mujer, sin caer en lugares comunes o sin caer en romanticismos gastados, ¿no? Ah, perfecto. Pues me gustaría que nos compartieras con un poquito de ese libro Okay. que habla de las mujeres precisamente. Me parece también muy interesante, como ustedes pueden ver, Placenta Reversible, que nos dice todo en un título. Y bueno, pues vamos a deleitarnos con uno de sus poemas. Sí, en el título, como dice Emma, el título es Placenta Reversible, que es una búsqueda porque el ser humano, que es en mi voz poética, se reconstruya y se regenere naciendo nuevamente en una placenta maternal que es la luna, ahí volverse a formar y de ahí nacer como poeta y como un hombre lunar con ideas diferentes encaminadas a una cuestión más justa para la mujer, ¿no? Voy a leer por el tiempo dos poemas. Voy a leer uno que habla en contra del machismo y después uno que le da nombre al libro, ¿sí? Este poema en contra del machismo se llama Tregua. Al hervor de la sangre, cierta hambre devoró al hombre y un supuesto linaje se autoproclamó. Hambre de aún no sé qué que nos ha vuelto victimarios, cómplices. Soy y seguiré siendo, en la medida en que no lo acepte y no lo entienda, primitivo, bárbaro, macho. Directa o indirectamente, a través de esa hambre he sido la razón de tantas sinrazones. He sido agua negra en tu dulce lago. He sido un hombre colgado en el falso ego de ser el hombre.
¿Cuántas veces, sin entender el origen de mi voracidad, oriné por el cordón umbilical, el ojo de agua que me dio la luz? Pido tregua. Por la blanca magia del origen, quiero disfrutar tu inteligencia, honrarte en libertad y saborear cada una de tus virtudes. No más mordidas que te desmiembren y con la misma boca te vuelvan falsa oración. A besos, y solo a besos, sembremos de dientes nuestros cuerpos. Alimentemos estos campos con saliva y sudor, con sueños. Gocemos juntos el nacimiento de fiero ejército al interior. Entre caricias hagamos nuestra guerra, de nuestro fuego seamos letras. Busquémonos tantas veces hasta encontrarnos en palabras que nazcan de nosotros y que nos vuelvan la piel transparente. Gracias. Perfecto, maravilloso poema. Bueno, ¿me sigo con el siguiente? El siguiente, por favor. Este poema es precisamente el que le da nombre al libro, Placenta Reversible. Es un canto a la luna y es mi búsqueda por regenerarme en una placenta lunar. Placenta reversible. Gota es el silencio salpicando mi voz donde el eco transparenta. Un líquido cuerpo que como mar se acumula hasta ahogar la última palabra. La fuerza del vaivén desgasta la luz, ola tras ola. Anochece mi cuerpo con mirada de naufragio a la deriva. Se deslava al infinito esta presencia en el ciego espejo lleno de vacío. Sin una mirada, el horizonte agoniza. Encapsulado el sol llora de noche, mientras tú, viva y sangrienta, ardes luna en translúcido y obscuro fuego, donde incendio una a una estas tercas soledades que me habitan, en este abandono de condominio, en este desierto amotinado, por estas infértiles palabras, caricias que vuelan y no anidan. En destiempo de ausencia cincelada, mi expresión se esculpe con esta lágrima. Bébeme a cucharadas, luna, ilumínate con la luz de mi ceguera. En reversible inspiración, sueña conmigo, que la soledad se disuelva en diana alma. Quiero llenarte de versos las entrañas, de pasos perdidos cada cráter, que desees lo que se desea a un hijo, que lo eches de menos como yo cuando me faltas. Quiero que seas de nuevo la placenta, donde me geste de sangre blanquecina, nuevamente feto en envoltura maternal, mientras sanas en mí cualquier herida. Renacer al vino de tu vientre, que el cordón umbilical nunca se corte. Astral en ti, manténme en órbita, alimentando mi palabra siempre, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué maravilloso poema. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos y gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias a ti. Y bueno, Marijose, Inma, quiero comentarles también que en próximos días tendremos el siguiente evento, que es un taller de creación literaria a cargo de la maestra América Fernández Viveros. Y bueno, pues muchas gracias, Víctor. Gracias por tu poesía, gracias por compartirnos tu manera de pensar. Y pues estamos en contacto para nuevos eventos, para nuevas cosas. Un saludo hasta Islas Canarias, España. Saludos a todos, gracias Emma, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa agradeciendo a Marijose y a Inma Flores por la invitación a este maravilloso evento
que se lleva a cabo en las Islas Canarias, España. En este momento quiero compartirles con ustedes lo que opina mi compañero Sergio Alarcón, y que nos va a comentar que en este café se inició la tertulia. Este evento es itinerante, puede ser en un café, en otro espacio, en una librería, pero hoy nos tocó aquí. Le cedo la palabra a Sergio Alarcón. ¿Qué tal, Emma? Buenas tardes. Hola, es un gusto tardes. estar contigo platicando. Efectivamente, hace ya perdí la cuenta, ya varios años, creo que van como 9 años. Iniciamos aquí precisamente en este café Regina, la tertulia nacional. Aquí inició, yo me reunía en este espacio con Bolívar Hernández, con que nos está escuchando, ojalá, bueno, o más adelante nos escuchará en Guatemala, y con el amigo, que se me va el nombre ahorita, se me fue, de la librería Madero, Enrique Fuentes, un gran amigo, uno de los grandes libreros de México, que desafortunadamente se nos fue durante la pandemia. Bueno, aquí nos reuníamos a platicar sobre literatura, sobre Enrique Fuentes. Conocía a todos los escritores. Su librería estaba aquí a la vuelta, en la esquina de San Jerónimo e Isabel la Católica. Nos platicaba una de anécdotas con los escritores que había convivido, y bueno, fue muy bonito. Y precisamente aquí en este espacio, sentados en alguna mesa de estas, hay fotografías por ahí, iniciamos a platicar el proyecto de la tertulia, porque alguna vez Ichazo, que es socio de este café, me comenta, allá atrás hay un salón. Ese salón después lo conocimos como el Salón de la Tertulia, y me dice, Ichazo, tengo un salón allá atrás y no lo estamos ocupando, no sé qué hacer. Le digo, si quieres organizamos un evento literario y vamos a hacer una tertulia. Le comenté, dice, sí, adelante. ¿Cuándo empezamos? Pues la próxima semana. Y así, en caliente se dieron las cosas y empezamos a invitar gente, y aquí nació la tertulia, Sí. con mucho éxito. Sí, recuerdo perfectamente que veníamos de todas partes aquí a reunirnos con varios escritores, con varios pintores, sí, con gente de cultura, con gente del medio artístico también, Así porque es. había música, no nada más literatura. Sí, música también. la tertulia incluye todas las artes, le ha dado apertura a todas las artes, y obviamente principalmente a la literatura, per se a la poesía. Y bueno, este espacio es muy icónico en el medio de la literatura, porque aquí adelantito está el claustro de Sor Juana, la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde se imparten carreras de literatura. Sor Juana anduvo en estos espacios. Sí, aquí en el Regina Coeli, aquí en esta iglesia que tenemos atrás, ahí andaba. Yo me la imagino caminando por acá. En fin, y bueno, aquí llegan muchos los estudiantes del claustro a tomar café, a platicar, y toda esta zona es un medio literario ferviente. Cierto, siempre. Sí. Así y es. aparte que esté en el centro de la ciudad, Sí. y pues todo mundo puede llegar. Sí, es muy accesible. Tenemos muchas formas de llegar a este espacio, porque tenemos metro, tenemos metrobús. Es muy accesible esta zona, y además muy bello el lugar. Si ustedes se asoman atrás de nosotros, esta calle es bellísima. Así es. Para cuando ustedes quieran venir nuevamente a México, ya saben dónde llegar. Así es, nos esperamos en la tertulia nacional. Así es, la tertulia nacional los espera con los brazos abiertos, y bueno, en un momento vamos a continuar con nuestro queridísimo Sergio Alarcón, y le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Dávila Tejeda, editor de la revista Bulimia de Camaleones, quien también fue compañero mío en el Faro de Oriente, bajo el asesoramiento del maestro Eduardo Cerecedo. En un momento, Juan Manuel Dávila Tejeda. Bueno, aquí nuevamente con nuestra queridísima amiga Reina Morten,
poeta del Estado de México. María José, gracias por esta invitación, gracias por la inclusión a tu evento con Alma de Mujer. Y gracias a Inma Flores, porque la verdad nos las estamos pasando súper bien y porque estamos conociendo un poquito más a fondo la obra de nuestros queridos poetas de aquí de México. A continuación voy a presentarles a todos ustedes a mi querida amiga Reina Morten, que fue también compañera del Faro de Oriente cuando tomábamos el taller con el maestro Cerecedo, Eduardo Cerecedo. Y bueno, Reina, ¿qué te parece el movimiento que están haciendo nuestras hermanas, las mujeres aquí en México, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que desde siempre ha sido una necesidad de las mujeres de expresarnos y pues apoyo la expresión, por supuesto, de todas las mujeres y en mi caso pues el hecho de escribir pues también ayuda de alguna forma para que todas pues sigamos creando arte, que nuestra voz se escuche. Ay, qué padre. Pues yo me acuerdo que cuando tomábamos taller éramos un grupo pues más de mujeres que de hombres, ¿cierto? Las mujeres desde tiempos antiguos creo que hemos sido la base fundamental de este país, pero bueno que hoy en día nos estemos aliando para hacer algo bonito, para ser más resilientes cuando tenemos algún problema, para, en este caso, para editar, para que nuestra obra se dé a conocer en otros lugares. Y bueno, también quiero preguntarte, ¿de qué habla tu obra? Bueno, mi ópera prima se titula Remedios de la Existencia. Bueno, Remedios de la Existencia es una compilación de textos que fueron concebidos hace más de 10 años en medio del caos, en medio del sinsentido de la vida, cuando de alguna forma está todo un poco jodido. Pero bueno, finalmente son textos que surgieron para darle voz a estas emociones, que de alguna manera siempre son emociones muy conflictivas, de las cuales se quiere huir porque no se comprenden, pero finalmente son textos que surgen para darle voz a todo esto, terminan siendo un medio de resistencia, de rebeldía, de encontrar fascinación en medio del caos, en medio de todo ese sinsentido. Muchas veces he escuchado que nosotras las mujeres que nos arriesgamos a escribir, que nos arriesgamos a editar, en la familia pues como que no somos muy bien vistas, ¿no? Porque como que somos las ovejitas negras de la familia. Pero pues qué padre, porque no seguimos la misma ruta que todas las demás mujeres. Yo creo que nosotros vemos más allá de lo que está pasando o nos adelantamos tal vez a nuestro tiempo. Bueno, en mi caso yo soy de los 60, tú eres muy joven, mucho más joven, y sin embargo mira qué casualidad que coincidamos en nuestra forma de pensar en muchas cosas, como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Eso nos hace tener más comunicación, estar más en confianza, conocernos un poco más y por lo tanto saber cómo ayudarnos en cierto momento. ¿Tú qué opinas acerca de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo como editores, como compiladores de antologías? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pues opino que me da mucho gusto, mucha alegría de que se abran las puertas para todos los que queramos hacer algo de arte, en este caso letras, porque sé que en el pasado era mucho más difícil que se diera nuestra obra a conocer, y ahora con ustedes editores que nos dan la oportunidad de que podamos expresarnos y que se escuche lo que escribimos, lo que sentimos, y opino que es algo muy bueno para todos.
Qué bonito. Pues sí, mira, me gustaría que nos compartas uno de tus poemas, alguno que tengas para dedicarlo a las mujeres, porque quiero que sepas que no nada más está en Islas Canarias, también está en Uruguay, en otros países de Latinoamérica, así como de Europa. ¿Nos podrías compartir uno de tus poemas? Sí, claro. Este poema se titula Vocablos Desnudos y surgió en el taller del maestro Eduardo Cerecedo en el Faro de Oriente y se titula Vocablos Desnudos. Víctima indolente de vocablos desnudos. Tus lamentos se unen al despertar del bosque. Hormigas en tus flácidos labios gritan abortando su lúbrico aliento, arrastrando largos ecos sobre sí mismos. Mártir fehaciente de lánguidos brazos, tus orgasmos insoportables reclamaron el asco del mundo. Seno de oscuridad como membrana de cárcel, es el misterio recorrido de paredes heridas que, en una caricia colmada de dolor, abre las puertas del abismo. Diluvio carmesí que en la sábana sucia reprueba tu soledad. Nido de espectros en tu panal savia ébano, cuyo rencor supura una lágrima de esperma. Muy bonito, hermoso poema. Pues si gustas compartirnos otro, adelante. Muy bien, quiero compartir el poema con el que abre Remedios de la Existencia, que retrata a la vieja ciudad con todo su folclore, con todos sus ruidos. Bien, la vieja ciudad. Entre el estruendo y el smog de la vieja y luminosa urbe, vertedero de basura, de fétidos suspiros de mosca desobando nostalgias. He peregrinado entre el cinismo y la fatiga de la agrietada existencia, con una madriza en pleno rostro. Asomo la nariz a lo imprevisto de un pasado enloquecido. Vieja ciudad, donde soy un perro abandonado que escupiendo rabiosos ladridos cacofónicos ha hurtado un trozo de pan rancio en la esquina de un bar devorado por demonios, donde soy reminiscencias de recuerdos podridos, herméticamente cerrados. Añeja urbe, donde soy raíces de una sociedad abandonada que ya no nos pertenece, porque ahora lo que nos pertenece es una miserable confusión. Vieja ciudad, remordimiento tiritando entre las cenizas del cigarrillo donde fumo a bocanadas, el desesperante cinismo que me llena el estómago cuando busco consuelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu poesía. ¿Te gustaría compartir otro poema? ¿Algún comentario que tengas? ¿Alguna recomendación para las mujeres de Europa o de Latinoamérica? ¿Qué les quisieras compartir? Bueno, les quisiera compartir que sigamos en esta lucha, que no se calle nuestra voz, que si tenemos ganas de expresarnos en cualquier forma de expresión, que lo hagamos, pero sí que sea sin violencia, porque si queremos respeto, debemos dar respeto. En este caso, el hecho de escribir, pues quiero que se escuche nuestra voz, que no nos callemos, que hablemos, y respeto para todos. Y bueno, quiero compartir uno más. Un poema que se titula
Viaje astral al interior de mis entrañas. Entre mis fugas, oculto el rostro ante el ruido estertor que susurra mi propia respiración. Exhalo el vértigo vaciando los pulmones en el cenicero unido a mi nombre. Hilvanando la melancolía en mi interior. Una araña teje otra vía láctea hecha de carne, de tendones y nervios, de sangre antigua exhumada, emboscada tras siglos y siglos. Genealogías circulan con silencio en la maraña de mis huesos, el conjuro de miles de microorganismos que, furiosos en las oscuras dictaduras y su procesión de huésped bioquímico, agazapado ante el cansancio de mis vísceras reventadas. Aquí están mis brazos, nace un grito, un tejido constelado deforme adherido a mí, un bramido que derrama nostalgias a través de fluidos sanguíneos que aletargan mis latidos con psicodélica sudoración, deshidratando mis poros. Amada noche, ven a buscarme. Muchas gracias. Gracias a ti, Reina. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes, amigos de las Islas Canarias, España, por darnos esta oportunidad. Agradezco nuevamente a María José y a Irma Flores. A continuación vamos a tener la lectura y la entrevista de nuestro queridísimo poeta Sergio García. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Emma. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde nos estén viendo, Europa, Latinoamérica. Pues estamos aquí nuevamente agradeciendo a María José Godoy por la inclusión a este magno evento con alma de mujer. Y bueno, tenemos aquí al periodista, escritor y poeta Joel Gustavo Rodríguez Toral, quien nos va a comentar qué es lo que opina acerca del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que apenas acaba de pasar, y en sí del mes de marzo, porque todavía estamos a mediados de marzo. Adelante, amigo. Sí, claro. Sí, fíjate que a mí me parece muy bien que se tomen estas acciones feministas ese día, porque durante mucho tiempo se le festejaba a la mujer el día, ¿no? Las felicitamos, les dábamos rosas, chocolates y todo esto. Y de un tiempo para acá las feministas con sus peticiones han retomado la fecha y han pedido que no se les felicite, sino que estemos atentos a sus peticiones, estas peticiones, en donde pues de alguna manera también vemos que la sociedad no ha hecho la tarea, ¿no? Porque pues vemos casos de desaparecidas, de levantamientos y de feminicidios, ¿no? Que eso es muy lamentable que suceda, ¿no? Pero creo que sí se está visibilizando la problemática, se está pues digamos que hay un fuerte sector digamos que tenemos esa tendencia a darles el espacio, el respeto y la dignidad que se merecen, entre ellos yo me incluyo. Pues bien, fíjate que te quería hacer esa pregunta importante.
si conoces o perteneces a algún colectivo que esté apoyando este movimiento. Sí conozco gente que la verdad es que yo creo que todos opinan o todos opinamos y visibilizamos la problemática, sobre todo en el círculo poético y periodístico en el que uno anda, pero yo no pertenezco a ningún grupo y de hecho pues las feministas de repente pues llegan a ser como muy recalcitrantes o en su caso pues son, digamos, coherentes, ¿no? O sea, uno como hombre pues también tiene que ser coherente. Yo he crecido en una familia en donde los valores fueron patriarcales, ¿no? Ahora sí que no puedo negar mi pasado, ¿no? Pero en mi presente pues yo trato de darle el respeto y la dignidad que se merecen las mujeres. Muy bien. Pues fíjate que justamente hablando de esos grupos feministas, yo pertenezco a un colectivo de Como Arte donde puras mujeres estamos ahí incluidas en las antologías. Ya son varios años, no recuerdo cuántos, 5, 6, no sé cuántos años, pero yo pertenezco ya a ese grupo. Y justamente el día sábado pasado nos presentamos en el Palacio de Bellas Artes, donde varias escritoras participan escribiendo, pues en este caso a sus abuelas, a sus madres, y tocamos ese tema porque las mujeres tenemos que ser resilientes, apoyarnos unas a otras, y no nada más las mujeres, también yo creo que los hombres, los esposos, los hermanos, los hijos, porque hoy en día no nada más se pierden las mujeres, no desaparecen nada más las mujeres, también desaparecen los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos. Estamos en una sociedad un poco difícil ya, que tenemos que cambiar, tenemos que vernos entre nosotros. No hay de otra, no hay alternativa. Sí, fíjate que acabas de tocar un tema muy sensible porque precisamente muchos de los pensamientos conservadores en donde se señala mucho que la mujer debe de estar en la cocina, curiosamente dicen eso, o sea, que no existe el feminicidio porque existen los homicidios, ¿no? Entonces no se puede hacer un trato especial porque ya existen los homicidios, pero al contrario, o sea, se hace ese trato especial porque el índice también es muy alto. Sí es cierto esto que tú acabas de mencionar, vivimos en un mundo en donde pues, la vida humana es desechable, ¿no? Para determinados sectores, incluso se puede decir que políticamente hablando, y lo podemos ver desde ahorita cómo está lo de Palestina, estos enfrentamientos con Irán, con Israel, etcétera. El mundo está hecho un caos, estamos viviendo una barbarie sistemática, mediática, y pues hay crímenes, ¿no? Crímenes de lesa humanidad muy fuertes. Sí, desafortunadamente el mundo está cambiando y para mal, porque no es para bien. Nos tocó vivir una pandemia, por ejemplo, que era tan terrible que pensamos que era lo más horrible que habíamos vivido y resulta que hoy en día estamos consternados por todo lo que estamos viviendo y lo que se está descubriendo, destapando de grupos genocidas, sionistas, no sé. Pero aquí en México, digo, no estamos casi por las mismas, porque desaparecidos día a día, feminicidios, no sé. Y precisamente por eso te quería pedir que si nos puedes compartir algún texto, algún poema que hayas escrito para las mujeres. Sí, claro, precisamente en este poemario que realicé en el 2020, está basado pues digamos en los mitos griegos, en este libro fabuloso que se llama La diosa blanca de Robert Graves, en donde habla precisamente de que la primera mujer y el primer dios que existió era mujer, ¿no? Entonces y que al paso del tiempo se fue como haciendo hacia la circunstancia patriarcal, ¿no? Y me parece bastante interesante porque pues también era poeta, también era antropólogo, el maestro Robert Graves. Es un gran libro y lo recomiendo para toda la gente
pues le guste informarse y tener esta capacidad de poder ver el mundo desde estas problemáticas. Y bueno, yo tomé estos fabulosos relatos de las 1001 noches con este personaje fabuloso que es Sherezada, y hice este poema dedicado a las mujeres, a las feministas y a todo esto que estamos comentando. Sherezada, ¿quién ofrenda su vida para que no haya una muerte más? ¿Quién reta al rabioso sultán y a sus celos para que la mujer no pague con su vida el día de matrimonio? En la sangre pulsa trémulo, rojo, creciente, cercano, el estallido de una lágrima, y tú, Sherezada, recogiste los ruidos de las muertas, los ojos de las muertas, y con un lenguaje interminable alargaste el hilo vital. Sherezada, ¿dónde está la alfombra mágica para escapar por los cielos? ¿Qué hombre justo castiga la falsedad de una mujer creyendo que todas son igual? ¿Qué hombre justo regala en su boda un crimen? ¿Qué mujer es tan paciente para contarle una historia que colme sus ansias de expiación? Vayamos, Sherezada, que hay luna llena en los resuntos del sultán, y hoy es una buena noche para contar una historia. Muchas gracias. Bravo, muy bueno. Y bueno, también te quiero comentar lo siguiente. En España, especialmente en Islas Canarias, es donde está este movimiento tan fuerte, y no solamente ahí, lo han expandido por varios países. Yo creo que es importante unirnos a estos movimientos, porque no nada más en México, creo que a nivel mundial se están viviendo y se han vivido cosas muy difíciles para las mujeres. ¿Quisieras comentarles algo, mandarles algún mensaje? Claro, es muy curioso. Alma Carla Sandoval, la poeta Alma Carla Sandoval, ha escrito como 4 libros sobre el feminismo, y ella ha ido a estas marchas del 8M en España, y le ha tocado ver esta como doble moral o una circunstancia, ¿no? De que la mujer va con todas sus amigas a estas marchas a hablar, a dar la cara, a pedir el respeto y la dignidad y otras peticiones que hay sobre la mesa, y en la noche, cuando termina esto, tiene que regresar a su casa a lavar trastes, a darle la cerveza y la cena a su esposo, ¿no? Y eso me platicaba ella, que ella lo vio, ¿no? Yo no lo he visto, yo no he ido a España, pero yo supongo que esa circunstancia también se vive acá en México, el 8M, con algunas señoras que van y participan con sus hijas y todo esto. Entonces, sí creo que ese es un problema, ¿no? Al final de cuentas, tú creo que eres como la tercera o cuarta poeta que dice que esto también nos debe de importar a los hombres, ¿no? Y curiosamente Simone de Beauvoir tenía esta frase que decía, Simone de Beauvoir, que era una feminista muy importante de Francia, decía, los problemas de las mujeres son problemas de los hombres. Y sí lo creo, definitivamente sí lo creo. Creo que tenemos que ponerle atención, tenemos que tener esta educación, este respeto, que por algo nos está fallando en la educación, en el respeto, en ser.